Bueno, ya para acabar, vamos a acabar con el Tito Gurman. Me hace mucha gracia porque algunos lectores nos dicen, hola, tenéis que cambiar el título a Gurman Esfera, porque habláis un montón de Gurman. Claro que sí. Hablamos un montón de Gurman con todo el sentido porque es posiblemente la persona que más información tenga desde dentro de Apple, y no por una sola fuente, por más de 10 fuentes distintas. O sea, prácticamente lo que dice Gurman va a misa. De hecho, es curioso porque lo único que se equivocó fue una cosa de las betas de iOS 16 de la semana pasada, que dijo que no iban a salir y salieron ese día. Es lo único que se equivocó. A nivel de hardware, que es mucho más complicado que Apple pueda esconder el proceso de producción, prácticamente lo acierta todo, muy por delante de cualquier otro leaker estrellita que se quiera poner ahora famosa en internet. Juan Barrios dice, Mark Gurman es la garganta profunda de Apple, ¿cómo no hacerle caso? Totalmente, por eso lo fichó Bloomberg. Recordad que está en una de los medios de comunicación más potentes de Estados Unidos y del mundo a nivel de noticias. Entonces, empezó en 9 to 5 Mac, recordemos. No sé si os acordáis, hace un montón de años. Correcto. Entonces, ¿qué nos dice Gurman aquí en Gurman Esfera? Bueno, pues aquí hemos publicado nosotros que va a ser la mayor renovación de Mac en años. Y es que Apple tiene mucho que renovar. O sea, desde el Mac Mini a los MacBook Pro con el nuevo diseño, a ver cómo van a ser estos M2. Yo les hice una pregunta trampa a los de Apple y les pregunté si del M2, cuando tuvimos un briefing sabéis que cuando nos presentan un producto nos hacen un briefing one-to-one en el que le podemos hacer preguntas. Yo les pregunté, oye, ¿el M2 tiene el Ultra Fusion también para conectar dos o varios acoplados como pasa con el M1? Y me dijeron, no lo podemos decir, pero es un heredero de la tecnología y seguramente mejore eso. O sea que seguramente el M2, posiblemente cuando se tenga que hacer un M2 Max o un M2 lo que sea, podamos ver un M2, como dice aquí Miguel en el artículo, un M2 Extreme, ¿no? Que es mucho más allá de lo que ahora mismo el M2 Max, el M1 Max y el M1 Pro está dando, ¿no? Porque aumentan el ancho de banda, aumentan la velocidad y demás. Pero bueno, ya estamos incluso hablando de Mac con M3, y la verdad es que este año ya nos hemos quedado casi sin keynotes, pero nos quedaría el Mac Mini M2, el iMac M2, que también podría actualizarse, pero ¿qué pasa con el Mac Pro? El Mac Pro también debería salir, ¿no? ¿Cuál es tu quiniela de próximos a renovar, Edu? Yo el Mac Mini y el Mac Pro. Y esos son los que más me interesan ahora mismo. No sé si el resto, los MacBook Pro que faltan por meterle un M2 de algún tipo, vendrán este año. Pero yo los que más espero son esos dos, que creo que son los que más esperan los profesionales. Unos por tener un Mac Mini M2 que sea potente y les sirva para programar y tareas así no excesivamente pros, pero el más bestia de todos es el que más estamos esperando, de qué es lo que es capaz de hacer Apple para sustituir a los chips Intel Xeon que estaba montando el Mac Pro hasta ahora, y es qué van a hacer con ese M2, si le van a, como dices tú, le van a meter ¿cómo era? Un Ultra Fusion o algo así. El M1 Ultra lo que hacía era juntar dos Macs, dos M1 Max. Correcto, no recuerdo dos mal. M1. Sí. Pues estoy pensando que igual el Extreme lo que te hace es doblar eso y meter 4 y que estén unidos los 4 en un cuadrado con perdón, con un Ultra Fusion de esos en forma de cruz. Y entonces mejoran, pues, no. Claro, puedes mejorar además el ancho de banda para que sea la transferencia de datos sea todavía más rápida, puedes mejorar la aceleración a nivel de 3D. Yo creo que mucho de lo que veremos en el Mac Pro seguramente sea aceleración 3D, y todo el campo de decodificación de vídeo y todo eso sea todavía más mejorado. Pero la verdad es que con el tema de los M1 y los M2, lo que estamos viendo es que con el Mac Pro a Apple no le vale ser continuista. Es decir, a Apple no le vale ahora sacar un Mac Pro con dos M1 Pro, por ejemplo, o dos M1 Max, ¿no? Porque no sería suficiente, ¿no? El cambio que tiene que dar Apple con el Mac Pro tiene que ser un salto de vértigo. Es decir, yo recuerdo, estaba el otro día viendo otra vez los vídeos de cuando estuvimos en California en 2019 y nos presentaron el Mac Pro. El Mac Pro, cuando nos lo presentaron en 2019, nos daba vértigo de potencia. Nos daba vértigo con el Afterburner, con toda la capacidad que tenía a nivel gráfico. Era muy potente para la arquitectura que había en aquella época, ¿no? Yo creo que tienen que conseguir algo así, ¿no? Porque si no
se quedarían. Lo que no puede ser es que cuando alguien vaya a ver un Mac Pro diga, pues para comprarme un Mac Pro me compro un Mac Studio, ¿no? El Mac Studio ahora mismo es el iMac Pro que vimos hace unos años. Es decir, todavía no tenemos el Mac Pro porque estamos preparando algo grande, pero tenéis el Mac Studio que es muy potente. Fijaos que si el Mac Pro fuera el Mac Studio con 2 M1 Max, ¿por qué no iban a sacarlo ya? No tiene ningún sentido esperar, ¿no? Porque, y más ahora en la conferencia de desarrolladores, el diseño no tienen que cambiarlo. No tienen que hacer nada más que meterlo, ¿no? Es si van a evolucionar con algo más, y yo creo que ese algo más es también algún acuerdo con desarrolladores. A lo mejor también están viendo el tema de videojuegos, están dando mucho protagonismo en las últimas presentaciones, como vimos en la conferencia de desarrolladores. Yo creo que aquí podemos tener alguna sorpresa y podemos ir viendo lo que puede presentar Apple, que yo creo que veremos algo antes de final de año. Yo creo que antes de final de año veremos alguna sorpresa. Yo creo que también para dejar cerrado en 2022 el tema de la transición. Intel ya se acabó. Y hay una cosa muy curiosa que yo os quiero contar cuando vayáis a comprar un M2. Y es que no vais a saber comprar un M2, porque no pone M2 por ninguna parte. Y eso significa que Apple no le está dando importancia a los procesadores, porque ya lo que quieren es que el foco sea el producto. Es decir, si fuera esa, tengo aquí la caja del MacBook Pro M2, que por cierto lo devuelvo mañana con mucho pesar, se lo tiene que llevar Apple ya de vuelta. Si tú ves la caja del MacBook Pro M2, en ningún momento pone M2. Yo recuerdo cuando analizamos los Mac M1, que sí que ponía en algún punto los cores y tal. Ahora también te pone que tiene 8 cores de CPU y 10 de GPU, pero claro, no te pone qué procesador lleva. O sea, tienes que verlo por la referencia. De hecho, un insider, que yo también tengo algún insider dentro de Apple, me dijo: Pedro, nos han llegado las cajas de los Mac M2 y tenemos que fijarnos muy bien, porque no sea que vendamos alguno como M2 y luego sea un M1, bueno, un M1 no, pero otro modelo, bueno, un M1, ¿no? Entonces, es curioso que Apple haga esto, ¿no? Que no le dé protagonismo al chip, que es lo que hacen precisamente todos los otros fabricantes. O sea, lo primero que veis cuando vais a comprar un portátil de otros fabricantes así de grande, tener el nombre del procesador, ¿no? Y Apple no lo hace aquí. Intel Inside. Exacto. Entonces, bueno, pues a ver cómo nos muestran los siguientes Mac. Esto me ha parecido curioso porque es que no sale por ninguna parte. O sea, es tremendo. O sea, se ven los cores y poco más, pero no te dice qué modelo. Después de tantísimos años de trabajo y no lo publicitan, con lo que le gusta a Apple decir el marketing. Porque quieren que tú te compres el MacBook Pro. Bueno, sí que pone, evidentemente lo puedes diferenciar muy fácil. MacBook Pro 2022 de 14 pulgadas, de 13 pulgadas con Touch Bar. Ese es el MacBook Pro M2. Pero Apple quiere que, oye, tú quieres el último MacBook Pro con Touch Bar, es este. Y el procesador es el más potente que tenemos, que te ofrecemos. O sea, no le des tanta importancia al procesador. Porque realmente quizá lleguemos a un punto en que para el día a día, un M2, o sea, un M1 Max o un M2, para el día a día no se nota, porque la velocidad de potencia, macOS ya está suficientemente optimizado. Pero cuando se nota es cuando tú necesitas la potencia gráfica extra de los Macs, de este M2 que tiene un poco más de codificación por hardware, y es ahí donde tienen que especificar un poco más. Yo sí que hubiera puesto un pequeño iconito de M2, algo así, ¿no? Una cosa de, oye, por lo menos hacer un poco de publicidad, que lo han hecho también con el chip. Pero bueno, es curioso que no esté. Veremos los próximos Mac M2. A ver el MacBook Air M2. Si pone algo, también va a ser muy fácil entender que ese es el M2 porque cambia el diseño. O sea que no hay más, que el diseño es muy chulo. Tenéis un artículo en Apple Esfera. Las primeras fotos que hicimos en el Apple Park, en el Steve Jobs Theater, que nos lo enseñaron, las tenéis en Apple Esfera 5 minutos después de la presentación. O sea que ahí ya ampliaremos eso con el análisis y lo veréis. Así que tú, con tu MacBook, con el MacBook Air M2, ¿no sentiste, Edu, no se te pasó por la cabeza ni 30 segundos? Es decir, hostia, ¿y si pongo mi MacBook Air M1 en Wallapop y lo vendo y me pillo el nuevo? ¿Se te pasó durante una décima de segundo? Dime la verdad. Una décima de segundo sí que se te pasó. Mientras veía la presentación, me entró envidia. Debo reconocer que me entró envidia. Pero luego cuando vi a Tim Cook en ese momento. Bueno, yo ya lo tenía asumido que en algún momento, pero que lo iban a renovar, pero bueno, lo he tenido durante casi un año ya este equipo y me parece una brutalidad, me sigue pareciendo muy bueno. Y sí,
Me gustaría tener el nuevo, pues sí, yo creo que a cualquiera le gustaría tenerlo. Pero ponerlo a la venta y tal y cual. Luego vi el precio del M2 y me pareció que era mucho dinero. Es que el salto entre que el M1, que lo siguen manteniendo a la venta y encima le han subido el precio, y el M2 son 400 o 500 euros más. Y al final es una pasta importante. Y aunque consiguiese vender este MacBook Air, que creo que ¿cuánto podría sacarle? No sé, 600 euros igual. Al final, barato, por 600 euros te lo compro yo, tío. Mira, pues ya está, vendido. Al final tendría que meter casi 1000 euros, ¿eh? O sea, bueno, aunque lo vendiese por 750, ya tienes que meter el doble para conseguir. Y al final comprarías, por eso con esos 1000 euros lo que estás comprando es el diseño, bueno, la nueva pantalla, Liquid Retina XDR, tal. Pero yo sí que hay una cosa que quiero decir, y es que los portátiles y los Mac M1 siguen siendo brutalmente potentes. O sea, yo con el Mac Mini M1 con 8 GB de RAM es una barbaridad lo bien que funciona. Edu tiene el MacBook Air, no es necesario renovarlo por este MacBook Air M2 porque es suficientemente potente. Evidentemente, incluso Apple, yo creo que en alguna publicidad dice, oye, si vienes del modelo anterior con M1, pues tienes esta mejora. Pero es que si vienes de Intel, es todo esto. Pegas un salto del doble de potencia. ¿No? Yo creo que ese es el mensaje de, oye, pues si tienes un Intel y ya te va tocando renovarlo porque no quieres que aquello sea una parrilla para hacer barbacoas en verano, pues entonces un MacBook Air. Yo creo que es la gran diferencia y el gran cambio.